Buenas tardes para todos. Extendemos un saludo a nuestros compañeros del Instituto Bíblico Wesleyano y al licenciado y docente Fabián Ignacio Fonseca. Este video lo realizamos con el fin de abordar todo lo que hemos aprendido acerca de la materia de Romanos. El grupo está conformado por Ramón Clavijo y quien les habla, Alejandra Vergara. Pastor Ramón, yo quiero hacerle una pregunta. Cuénteme usted, ¿cuál ha sido el aprendizaje que ha tenido con la materia Romanos? es mucho el aprendizaje y muy importante para el tiempo de hoy. El aprendizaje de Romanos es cómo el apóstol Pablo se interesa tanto en una región o en una iglesia donde él no tenía un fundamento, donde no la había fundado, ni su ministerio había llegado para discipular, ni conocer la iglesia. Entonces surge una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo se interesa tanto en escribirle a Roma y en querer aún en algún momento viajar? Lo que encontramos en Romanos, en este aprendizaje, es que Pablo se interesa porque si el Evangelio, la carta a los romanos, llega a oídos del pueblo romano, pues entonces él tenía un objetivo, y es: si esta carta llega a Roma, el poderoso evangelio que me transformó a mí, lo voy a divulgar a todo el mundo. Y ahí el apóstol Pablo tiene ese objetivo que logra con llegar la carta a Roma, porque él dijo: llega a Roma y la va a conocer el mundo, porque en ese entonces, en la parte histórica, pues Roma era como era la capital del mundo, y al llegar allí pues se iba a extender el evangelio, que era al fin de todo el proyecto que tenía el apóstol Pablo con su ministerio. Así es, pastor. A manera de resumen, lo que usted nos está diciendo es que esta carta es la más amplia exposición de cómo entiende el apóstol Pablo la fe cristiana y lo que significa en sentido práctico para el modo de vivir de nosotros como cristianos, para el modo de vivir cristiano, ya que el apóstol Pablo, con preguntas retóricas, cuestiona la fe de los cristianos, cuestiona la clase de fe y la clase de cristianismo que estamos viviendo. 80 preguntas en la carta a los romanos, que las podemos encontrar más o menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. 80 preguntas que me cuestionan a mí, que lo cuestionan a usted, pastor, en cuanto y a cada uno de los oyentes, a cada uno del que tiene el privilegio de leer esa carta, para cuestionarse qué tipo de fe y qué tipo de vida cristiana estamos llevando. Correcto. Hay algo importante que decía el docente, y era que quien no quiera ser un buen cristiano simplemente no lee la carta a los romanos. Quien quiera ser un buen cristiano tiene que leer la carta a los romanos. Además, otro tema interesante que podemos aprender en clase es que nosotros como cristianos tenemos unos deberes que cumplir, y estos deberes los clasificamos en tres, que son los deberes espirituales que nosotros tenemos como cristianos, los que conocemos. Tenemos que orar, tenemos que servir a Dios con pasión, además de los deberes éticos, morales, que me corresponden a mí como persona, y los últimos son los deberes civiles que me corresponden a mí como ciudadano o como ciudadana de una nación. La importancia de la carta de Romanos en el aprendizaje nuestro como estudiantes de una materia es también en su origen. Se refleja lo que el apóstol Pablo habló acerca de la importancia de ella, y su base histórica, donde le estoy diciendo o le termino de explicar un poco a Alejandra y a los oyentes, es que Pablo, en su importancia, no era solamente por un objetivo, digámoslo, muy solamente por pasar un tiempo, sino era de dentro, era una sed, era un anhelo. Y Pablo, sin conocer y sin estar en Roma, en lo histórico, podemos aprender en esta clase de esta materia, donde el apóstol Pablo no escribe a la carta estando en Roma, sino que Pablo escribe esta carta estando en la ciudad de Corinto.
es allí donde se origina el estudio de Pablo, el deseo de Pablo, y donde él hace esta característica de estudio tan profundo para la vida de un verdadero cristiano. Y para un verdadero cristiano que no tenía forma de cómo excusarse, sino que fuera una vida completa, la cual tuviera exactamente los parámetros para poder aplicar. O sea, una explicación sin excusas. Hoy tenemos una carta que llamada la Carta a los Romanos, donde es tan explícito y tan claro lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, el concepto del aprendizaje personal, Alejandra, como compañeros de estudio, y a todos los estudiantes y hermanos e iglesia, amigos que nos están viendo, es la importancia hoy es el no señalamiento de usted cómo lo hace, o tú lo haces bien y yo lo hago mejor que tú, sino es la característica fundamental. Esto es: examinemos cada uno de nosotros la carta a los romanos y nos vamos a dar cuenta en ese espejo cómo está mi avalúo, como lo decía usted ahorita. Hay 80 preguntas, donde la entrevista de Pablo es esa, 80 preguntas que Pablo nos hace en estos capítulos, donde nos deja ver ampliamente nosotros si respondemos al sí o al no. Hay unas preguntas que son todas retóricas, donde usted y yo tenemos que tomar una parte de reflexión y decir: aquí estoy fallando, aquí no estoy fallando, y emprender, y en qué exactamente, Alejandra, en qué tenemos que mejorar, porque hay veces que eso es lo que no se percibe en nosotros. ¿Qué tengo que mejorar? No, a veces nos damos cuenta: estoy perfecto en esto, pero hay veces que en lo que tenemos que mejorar somos como un poquito como ciegos. Entonces, el apóstol Pablo, en este aprendizaje, para mí personalmente, y le doy gracias a Dios, a nuestro profesor, el pastor Ignacio, donde han profundizado con nosotros a formarnos como personas de bien en un mundo espiritual que se llama el reino de los cielos, que es el poderoso evangelio al que hoy nosotros profesamos y le decimos a los amigos, a los hermanos, a la familia, que no somos perfectos, ni lo seremos, pero sí, si tomamos cartas en el asunto, nuestra vida espiritual puede cambiar, puede ir transformando, podemos ir transformando nuestra propia vida en el conocimiento del Señor. Como yo lo quiero repetir, lo que usted dijo que me gustó mucho, y es que nos enseñó el pastor Ignacio, es: si usted quiere ser un buen cristiano, lea la carta a los romanos y vívela, ¿no? Y empiece a dar pasos, porque esa es la importancia en nosotros en hoy, cuando 80 preguntas, donde hay un cuestionario de 80 preguntas donde tenemos que sacar, y esas 80 preguntas tienen que darnos un resultado a nosotros si queremos vivir una vida como cristianos. Yo tengo una pregunta, Alejandra, y la pregunta es: ¿qué influencia, qué importancia tiene la carta de los romanos para la iglesia actual, o sea, para nosotros hoy? Bueno, pastor, la importancia de la carta a los romanos en la actualidad, yo lo puedo clasificar en diferentes aspectos de esa importancia. Y la primera es que profundiza la fe cristiana. ¿Por qué? Porque realmente ahí nosotros estamos encontrando: si yo quiero ser un buen cristiano, tengo que leer la carta a los romanos, ¿cierto? Correcto. Si yo no deseo ser un buen cristiano, pues simplemente no leo la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque ella nos profundiza un modelo específico de la obediencia al evangelio. Otra importancia, y es lo que venía hablando, es que la carta a los romanos nos autoevalúa. Totalmente, con esas 80 preguntas nos podemos hacer una autoevaluación. También la carta a los romanos nos impulsa a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un hombre, a Pablo, el apóstol Pablo, a un hombre apasionado, invirtiendo su vida y su tiempo para poder extender el evangelio. Entonces, nos impulsa a predicar el evangelio y nos habla de la importancia de desligarnos del pecado. Porque en la carta a los romanos podemos encontrar o entendemos que el pecado es la causa de la separación entre Dios y entre el hombre.
Gracias, Alejandra. Antes de orar, de invitarles a hacer una oración con nosotros, quería decir en el aprendizaje de Romanos es que no fue un propósito de la carta para algo temporal, sino fue un propósito y un objetivo del apóstol Pablo que esa carta trascendiera. Y gracias a Dios el propósito y el proyecto de Pablo salió como él quiso, un hombre de Dios que lo buscó y buscó el proyecto, trabajó en el proyecto, y es una carta que trascendió hasta el día de hoy a toda la humanidad. Y que gracias a Dios su cumplimiento terminará, ese propósito, el día en que Cristo venga. Le invito, querido amigo, querido hermano, querido estudiante, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, danos sabiduría y ciencia para nosotros hacer las cosas correctas. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está y elevemos una oración a Dios. Padre que estás en el cielo, te damos gracias y bendecimos tu nombre por tu misericordia, y gracias porque hoy nos permite estos minutos, Señor, de poder exponer una palabra como la de Romanos y de exponerla, Señor, en un aprendizaje que podemos ser edificados y edificar a otros con esta palabra. Yo, Señor, en esta tarde oro por cada uno, Señor, de los oyentes, de las personas que van a ver este video, Señor, y este mensaje de tu palabra. Yo declaro sanidad, restauración y una vida abundante en la bendición de Dios, prometiendo, Señor, en tu palabra que si nosotros nos acercábamos a ti, tú te acercarías a nosotros. Hoy me acerco con los oyentes, por cada necesidad de los oyentes, Señor, yo me presento delante de ti a decirte: Señor, escucha nuestros ruegos y responde a nuestras oraciones. Así lo pedimos y declaramos bendición para la iglesia, para los pastores y para nuestros amigos y nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.